Probablemente recuerdas el caso de las chicas holandesas que desaparecieron en Panamá, caso que ha dividido a las personas entre dos teorías. ¿Fue un tercero o por el contrario fue un accidente? Sin embargo, hay detalles que parecen muy incongruentes y preguntas que aún siguen sin ser respondidas. Las dos jóvenes protagonistas de este terrible hecho son Chris Kremers y Lisanne Fung, quienes habrían ahorrado por meses para tener unas vacaciones inolvidables en Latinoamérica. Y es que ellas con este viaje pretendían cambiar sus vidas y también cambiar las vidas de otras personas, ya que el plan de estas dos jóvenes provenientes de Países Bajos era tener unas maravillosas vacaciones de 6 semanas en donde aprenderían español y no solamente eso, sino que también aportarían algo a Latinoamérica. Ellas querían hacer voluntariado con niños. Así es como después de trabajar arduamente en un café, finalmente tenían el dinero y todo estaba listo para emprender este viaje. De esta manera es como llegan a Panamá en marzo del año 2014. Estuvieron recorriendo el país durante 2 semanas para posteriormente moverse a Bajo Boquete. Ellas durante el tiempo que estuvieran en Bajo Boquete iban a vivir con una familia de la zona. Esto en paralelo mientras hacían el voluntariado y también recorrían el lugar. Lo cierto es que Chris y Lisanne se habían mantenido en contacto con sus familias para comentarles cómo iba el viaje y qué cosas iban aprendiendo y conociendo en Panamá. 2 días después de haber llegado a Bajo Boquete, específicamente el 1 de abril, ellas deciden emprender una caminata. Lo que sucedió alrededor de las 11 a.m. La caminata era cerca de los bosques nublados que rodean el volcán Barú. Así es como tomaron una ruta hacia el sendero y obviamente para llegar hasta este lugar tomaron un taxi. La vista que promete la cima después del recorrido por el sendero El Pianista es una vista maravillosa en donde puedes ver tanto el océano Pacífico como el océano Atlántico. Y realmente es un recorrido que podríamos considerar corto, de unos 4 kilómetros que se puede recorrer entre unas 3 y 4 horas yendo y regresando. En algún momento del viaje y cerca del sendero el taxi se detuvo en un restaurante. No se sabe realmente a qué hora exacta las chicas emprendieron el viaje sobre el sendero. Lo que sí es que se dice que se les vio hablar con 2 jóvenes antes de emprender el camino hacia el bosque. Esos jóvenes, según los reportes, eran holandeses también. Así que al parecer las chicas habían emprendido su caminata por el sendero. Sin embargo, algo turbio empezó a suceder. Las chicas al siguiente día tenían una cita con el guía Feliciano y ellas no se presentaron a dicha cita. Y los mensajes que habían estado intercambiando con sus padres, con su familia, se detuvieron. Ya esos mensajes no llegaban, lo cual era bastante peculiar y extraño. Y así es como no se supo nada más sobre las dos jóvenes de 21 y 22 años. Era tanto el agobio y la preocupación que ya estaban volviendo a las familias de esas dos jóvenes que los padres fueron hacia Panamá, pero no fueron solos. Fueron acompañados de policías, unidades caninas y detectives de los Países Bajos para realizar una búsqueda a gran escala en los bosques. Esto se iba a hacer por 10 días. Y es que a pesar del esfuerzo en la búsqueda, que desde un inicio se supo que iba a ser complicada por la gran zona rodeada de árboles, vegetación pesada, una zona de jungla que evidentemente no tiene población. Y así es como esta búsqueda no tuvo éxito. Un dato importante a recalcar en este momento es que el camino del sendero fue declarado por las autoridades como restringido y solamente se podría ingresar con un guía. Y de no hacerlo, esto iba a ser completamente responsabilidad de quien ingresara. Y es que en esta zona durante los años han desaparecido muchas personas, probablemente que se meten en medio del bosque, en la jungla y se pierden. Pasaban los días, las semanas y no había noticias de las jóvenes. Pero fue poco más de un mes después que una pista vendría. Y es que una mujer indígena encontró una mochila azul a la orilla de un río que quedaba cerca de su pueblo. Lo que contenía esta mochila eran 2 lentes de sol, $83, una botella con agua, 2 sostenes y 2 teléfonos celulares. Adicional a esto estaba el pasaporte de Lisanne, es decir, estas eran las pertenencias de las jóvenes.
Con los artículos que había en la mochila se pudo establecer qué fue lo que sucedió con las jóvenes y hacer una cronología de los hechos. Adicional a esto, evidencias de llamadas que ellas pedían ayuda. Sin embargo, de estos detalles en específico vamos a hablar en un minuto, y es que el hecho de haber encontrado la mochila a la orilla de este río motivó a las autoridades para hacer una búsqueda específicamente en esta zona. Y después de hacer esta búsqueda se encontraron unos shorts que pertenecían a Chris, y posteriormente se hicieron hallazgos aún más escalofriantes porque se encontraron huesos que posteriormente el ADN vendría a revelar que pertenecían a las jóvenes. Pronto la suma total fue de 33 huesos que estaban dispersos a lo largo de la orilla del mismo río. Los huesos de Lisanne tenían algo de piel adherida, sin embargo los huesos de Chris parecían haber sido blanqueados porque justamente no tenían piel ni carne adherida. Esto puede suceder por un proceso químico inducido por el humano o por un proceso químico propiamente de la naturaleza. Por otro lado, un antropólogo forense que estudió dichos huesos afirmó que no habían rasguños de ningún tipo, ni de origen animal, ni cultural, ni por algún arma en los huesos hallados. Sin embargo, en algunas fuentes encontré que en efecto sí habían marcas de roedores en los huesos encontrados. Una de las cosas que se dice mucho sobre este caso es que los shorts que se encontraron estaban perfectamente doblados y con el zipper hacia arriba. Por otro lado, y según se indica en las fotografías de las autoridades, no se muestra esto, no se muestran unos shorts pulcramente doblados. Así que este no es un dato certero. Ahora vamos a hablar un poco sobre la mochila hallada. Dicha mochila tenía ciertos daños como aruñazos, también estaba sucia, le faltaba como un pedazo, tenía un corte, que de hecho este daño era consistente como si la mochila hubiese viajado por un río sobre rocas. Sin embargo, el daño es muy leve y probablemente no consistente con un viaje de muchos kilómetros en un río salvaje, que sería lo que habría pasado en este caso. En la mochila se encontraron 13 pruebas de ADN, sin embargo, algo peculiar acá es que ninguna de estas 13 muestras pertenecían a Lisanne o a Chris. Me gustaría pensar que tal vez en el recorrido del río y demás, probablemente las huellas se borraron, y después cuando esta mujer indígena encontró la mochila, tal vez la agarró y otras personas también tuvieron contacto con la misma mochila, y es por esto que se hallaron tantas muestras de ADN y huellas dactilares dentro de la misma. Y con los artículos que estaban dentro, como el teléfono celular y la cámara, se supo un poco más de lo que sucedió. A las 4:39 de la tarde marcaron al 112, que viene siendo el número de emergencia internacional en Países Bajos, y posteriormente el 911, que vendría a ser el número de emergencias en Panamá. Desde el celular de Chris se hizo el primer intento a las 4:49 y el segundo intento del 911 se hizo desde el teléfono de Lisanne 11 minutos después. Sin embargo, no había señal en la zona, así que esta llamada no pudo ser efectuada con éxito. Tal vez en este momento ya las chicas se habían percatado que estaban perdidas, y en el transcurso de esos 11 minutos trataron de regresar al camino, se percataron que no lo iban a lograr, y es cuando deciden hacer la llamada al 911. Ahora, los teléfonos nos revelan algo que podría ser sospechoso o turbio, o nos puede dar un indicio de qué pudo haber sucedido, y es que el 4 de abril la batería del teléfono de Lisanne ya se había agotado por completo, lo cual obviamente si está en el bosque indicaría que no se pudo encender más. Y lo turbio, entre comillas, sería que el iPhone de Chris tampoco hizo más llamadas, sin embargo se encendió de forma intermitente, lo que se cree fue hecho para buscar señal. Entre el 5 y el 11 de abril, el iPhone de Chris se encendió varias veces. Nunca se pudo ingresar el PIN correcto. Acá lo que pudo suceder es que no se ingresara el PIN del todo, nada más que se encendiera el teléfono, se volviera a apagar, o por el contrario se hiciese un intento de colocar el PIN que fue fallido. Posteriormente, el 11 de abril, el teléfono se encendió a las 10:51 am y estuvo
por más de 1 hora encendido. Lo cual sí vendría a ser extraño para un iPhone que viniese a aguantar tanto tiempo su batería. Sin embargo, creo que el hecho de haberlo apagado fue muy inteligente porque así obviamente iban a reservar lo más posible la batería que tenía el teléfono para ese momento. Algunas personas sugieren que lo que sucedió fue un accidente y que Chris falleció, y es por esto que hubo tantos pines erróneos, porque era Lisanne intentando colocar el pin. Algo peculiar que encontré en este blog, que definitivamente les recomiendo ir a verlo, es demasiada información, vasta información para estar por horas y horas leyendo. Está en inglés, pero en este caso te recomendaría, si no tienes facilidad con el idioma, que vayas traduciendo en Google, porque realmente la información que hay ahí es vasta y detallada. Acá es donde encontré una imagen específicamente en la parte 4 del blog sobre este caso, que me parece bastante peculiar porque podemos visualizar de mejor manera las horas en las que se hicieron las llamadas y cuándo se encendieron los teléfonos. Y es que al parecer se intentaron hacer llamadas y se encendieron teléfonos entre horas tempranas. Por ejemplo, miércoles, jueves y viernes se hizo entre las 4:50 de la mañana y las 8:15 de la mañana. Después, a la media mañana, desde las 10:15 hasta las 10:53 se hizo llamada y se hicieron intentos de encender el teléfono. Esto de miércoles a domingo. Posteriormente también podemos ver que sucedió a las mismas horas estas llamadas y que se encendiera el teléfono, desde la 1:37 hasta la 1:56. Posteriormente, otra vez una misma secuencia entre las mismas horas que se hicieron las llamadas y se encendieron los teléfonos, desde las 4 de la tarde hasta las 4:51 de la tarde. En esta imagen lo que nos dice es que las llamadas y todo esto se hicieron a la hora del desayuno, a la hora de media mañana, tipo descanso, receso, a la hora de la comida y después de una jornada laboral. Así que esto haría pensar que alguna persona, algún tercero con facilidad de movimiento a estas horas en específico fue quien hizo estas llamadas o quien hizo estos encendidos y apagados de celular. Ahora, si nos vamos con otro artículo muy importante, que es la cámara Canon, aquí podemos encontrar las fotografías de las jóvenes que llegaron hasta la cima del sendero y podemos ver cómo en apariencia ellas se salieron del sendero para adentrarse a la jungla. Algunos especulan que ellas tomaron la decisión de visitar algunas cascadas que estaban cerca de la zona y que esto lo habrían visto por Google Maps, ya que se pudo comprobar que habían ingresado en Google Maps. Sin embargo, ingresaron estando en el sendero y posteriormente no ingresaron más. Así que con esto se pudo saber que en efecto deambularon por el bosque horas antes de hacer la primera llamada a emergencias. El 8 de abril se tomaron en específico 90 fotos con flash entre la 1 de la mañana y la 4 de la mañana. Para mí en este momento la teoría que tengo es que estaban tomando estas fotografías con flash para poder iluminar la zona en donde estaban o por donde estaban caminando, porque obviamente a esta hora no se veía nada. De hecho hay fotografías con plena oscuridad. En total fueron 170 archivos entre fotografías y videos que se pudo hallar en dicha cámara. Una cosa peculiar y que ha llamado la atención de bastantes es que hay un archivo que está eliminado, que es en específico el 509. Y muchos se han preguntado por qué de tantas fotografías y fotografías en las que tal vez salían con los ojos cerrados o fotografías que no estaban bien tomadas, esa en específico se eliminó. Y es que bueno, puede suceder que el 509 como tal, como número, como dígito, no existió nunca por algún mal funcionamiento de la cámara. A mí me ha sucedido incluso en mi teléfono que traen en secuencia los números y por alguna razón algún archivo entre dos no aparece. Sin embargo, este es un error que en dicha cámara es muy poco probable, por decir imposible. Así que se hizo un análisis con un modelo como esta misma cámara para ver qué error o qué fue lo que pudo haber sucedido para que el archivo 509 no existiera. Y las conclusiones es que el 509 fue eliminado directamente en la cámara antes de que se tomara la foto 510. Es decir, se tomó la 509, se eliminó y se tomó la 510.
o bien toda la carpeta de las imágenes de la tarjeta SD se copió y se cortó de la tarjeta y luego se pegó en otra computadora y luego se eliminó la 509 antes de que la carpeta de imágenes restantes se volviera a copiar en la tarjeta SD nuevamente, ya sin la 509. Es decir, sacaron la tarjeta, copiaron todo y pegaron en otro lugar, la eliminaron y luego copiaron todo y lo regresaron a la tarjeta SD. O bien otra opción es que toda la carpeta de imágenes de la tarjeta SD se copió y se cortó de la tarjeta y se pegó en una computadora y luego se formateó la tarjeta, se eliminó la 509 antes de que la carpeta se volviera a copiar en la tarjeta SD nuevamente. O sea, las conclusiones lo que sugieren es que esto se hizo de forma externa o que se hizo propiamente manualmente en la cámara. Sin embargo, como les digo, sería extraño que solamente esta foto se eliminara de muchas otras fotos que no quedaron bien. Pero puede resultar que haya sido un error, una eliminación de fotografía sin la intención de hacerlo. Posiblemente en el año 2015 se da un suceso que puede ser una frívola, turbia coincidencia, y es que el hombre que las llevó hacia el sendero, este taxista, falleció. Leonardo Arturo González Mastino, cual era su nombre, fue de las últimas personas en ver a estas dos jóvenes. Y de hecho, cuando él falleció coincidió justamente con el último informe de expertos holandeses sobre el caso a principios de marzo. Lo cierto es que su deceso fue bastante extraño. Él se ahogó en un balneario, iba acompañado de más personas. Sin embargo, esas personas indican que no escucharon ningún pedido de ayuda ni ningún indicio de que el hombre se estuviese ahogando. Las causas del deceso de las dos chicas, y por obvias razones, no se pudieron determinar, ya que lo que se encontraron fueron simplemente restos óseos y obviamente un alto grado de descomposición. Muchas personas han tratado de teorizar qué fue lo que sucedió, entre ellos unos autores holandeses de nombre Maria West y Jürgen Snoring, quienes creen que resolvieron el misterio y su conclusión es que las chicas tuvieron un accidente. Lo que ellos creen es que Lisanne sufrió algún accidente, ya que la autopsia reveló que el pie, que fue hallado justamente todavía dentro de una bota que pertenecía a Lisanne, tenía 3 huesos rotos y los huesos de las piernas mostraban signo de periostitis, que esta es una inflamación que suele darse en corredores por los largos kilómetros que recorren y el esfuerzo que hacen en sus piernas. Esto se encontró en las piernas de la joven, lo cual causaría muchísimo dolor y dificultad para caminar, lo cual hizo que fuese imposible caminar o moverse aún más allá para poder salir de la jungla. Como les comenté anteriormente, han habido muchas desapariciones en esta zona y justamente en 2017 otra extranjera se desapareció en la misma zona. Sin embargo, aquí las circunstancias fueron diferentes, ya que su cuerpo fue encontrado poco después y era evidente que había sido brutalizada y estrangulada con su propio traje de baño. Es por esto que algunos creen que el caso de Chris, Lisanne y este otro caso del 2017 puedan estar unidos de alguna manera. Sin embargo, otros opinan lo contrario. Encontré la descripción de una teoría que creo que yo no podría haber descrito mejor, ya que pienso exactamente lo mismo que esta persona cree sobre el caso. Me gustaría leérselas con detalle y saber si ustedes opinan lo mismo o si creen que fue algún tercero. Vayamos con la reconstrucción del caso lo más posible y realista. Seguramente las chicas fallecieron por agotamiento y principalmente por deshidratación, lo cual sería obvio y evidente después de tantos días deambulando en la jungla. Por lo general, los excursionistas perdidos comienzan a beber agua de los ríos. Sin embargo, los microbios dañinos en el agua de estos podrían causar alguna enfermedad. Posiblemente sufrieron vómitos y diarrea debido a esto. Vómitos y diarrea que debieron extenderse por unos 2 o 3 días. También podría ser lo que hizo que Chris se quitara sus shorts, ya que sería problemático estárselos quitando cada vez que tuviera que descargar. Seguramente cayeron rendidas y débiles, y así es como fallecieron. Cuando las inundaciones entrantes de las estaciones lluviosas se apoderaron de sus cuerpos y pertenencias, sus cuerpos ya estaban en un estado de descomposición avanzada, lo cual obviamente ayudó el clima húmedo. Un cuerpo humano no se cae en pedazos, incluso cuando es arrastrado por agua.
Sin embargo, los restos óseos humanos gravemente deteriorados sí lo hacen. Así que esto creo que vendría a responder el hecho de por qué se encontraron los huesos por piezas y no tal vez de una forma completa, por decirlo de alguna manera. Si así fuera, las chicas simplemente subestimaron el poder de la naturaleza, adentrándose en el bosque y sufriendo algún accidente que, ya estando perdidas, les impediría regresar para finalmente morir por agotamiento. Si hubiera un ACE, no hubiera borrado las fotos o se habría deshecho de los teléfonos. Creo que este punto es bastante importante porque, en efecto, si hubiese sido una persona responsable, creo que hubiese buscado la forma de deshacerse de estos teléfonos, o tal vez tenía un plan malévolo ya completamente armado y decidió dejar los teléfonos a la intemperie, sabiendo que tal vez en algún momento se iban a encontrar y de esta manera dar rastro de las chicas. Me gustaría saber qué es lo que tú opinas sobre este caso, si crees que esto fue lo que sucedió o si te vas por la teoría de que un tercero fue el responsable de que las jóvenes aparecieran sin vida. Déjamelo abajo en los comentarios. Espero que este video te haya gustado mucho, que haya sido informativo para ti. Si es así, ya sabes, regálame tu like, compártelo en tus redes sociales porque eso me ayudaría un montón. No sabes cuánto. Yo por mi parte te dejo las mías por acá para que me hagas seguir porque te subo contenido diferente. Y te recuerdo que todas las semanas hay un nuevo video para que te suscribas a este canal, como lo ves de este lado, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. Y nos vemos en un próximo video. Bye.